Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la gimnasia psicofísica, la cual consta de 22 ejercicios en total, de los cuales nosotros vamos a hablar acerca de los 3 primeros ejercicios que son la base o el pilar de la gimnasia psicofísica. Y vamos a explicar cómo es que estos ejercicios benefician a nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como emocional y mental, esperando brindarles un aporte a todas aquellas personas que ya estén practicando la gimnasia o que estén interesadas en empezar sus prácticas de esta técnica. Y lo importante es que sean conscientes para que puedan sacarle el mayor provecho a cada ejercicio que practiquen diariamente. El objetivo es que puedan entender y comprender cómo cada ejercicio, cada movimiento va actuando en nuestro cuerpo y el por qué nuestra salud se va a ver afectada positivamente con nuestra práctica diaria. Bien, antes de empezar a hablar de los ejercicios, vamos a hablar un poco de la importancia de la respiración, la cual juega un papel muy importante en la práctica de la psicofísica, y no solamente de la psicofísica, sino que también en cualquier práctica de ejercicios de yoga. Ser conscientes de la respiración nos permite a nosotros estar presentes, estar aquí y en el ahora. Y esto se da debido a que cuando aplicamos técnicas respiratorias, tú respiras o piensas, pero las dos cosas al mismo tiempo es casi imposible que se dé. Y esto es por dos razones. Una es debido a que nuestra mente, por lo general, nos bombardea con una cantidad, con una multitud de pensamientos a diario. Y por otro lado, porque la respiración es algo que a nosotros se nos da de manera natural e involuntaria. Entonces, cuando nosotros aplicamos una técnica respiratoria, lo hacemos de manera voluntaria y consciente, ¿sí? Pero como nosotros solemos tener mucha actividad mental, esta actividad mental suele sacarnos del ejercicio, suele distraernos y hacernos olvidar por instantes en que nos encontramos en un ejercicio respiratorio. Esto por lo general suele ser, en la medida que se va practicando, al principio suele ser un poquito tensionante o puede llegar a ser frustrante el sentirse que no somos capaces de hacer el ejercicio porque simplemente nos distraemos. Pero hay que tener en cuenta que esto también hace parte del proceso y hace parte del ejercicio como tal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta de que estábamos pensando y de que se nos olvidó de que estábamos en un ejercicio, nosotros ahí en ese punto estamos tomando conciencia y estamos haciendo un ejercicio de reeducación mental. En ese instante, cuando nosotros nos damos cuenta, no solamente nos damos cuenta de que nos salimos de un ejercicio, de que se nos olvidó, sino nos damos cuenta también de qué estábamos pensando en ese momento. Y de esa manera, poco a poco, vamos identificando los patrones de pensamiento que nosotros estamos manejando. Vamos a identificar si esos patrones de pensamiento son autodestructivos, si son negativos. Y al darnos cuenta, nosotros podemos decidir si lo modificamos o nos quedamos con ello, llegado el caso de que sea algo favorable para nosotros, para nuestra salud mental y emocional. Hablando de esto así, explicándolo, pues se escucha muy fácil, ¿no? Pero en el momento de la práctica no es algo que se dé así tan fácilmente, es algo que necesita de constancia, de dedicación y de mucha práctica para llegar a hacerlo. Bueno, esto a nivel mental. A nivel emocional, ¿cómo interfiere la respiración? Vamos a explicar a nivel emocional a través de dos ejemplos. Uno es cuando nos encontramos nosotros nerviosos o asustados o ansiosos, si nos observamos, podemos darnos cuenta de que nuestra respiración se acelera.
es superficial y respiramos muy rápido. Este es un ejemplo. El ejemplo contrario sería cuando nosotros estamos tristes, estamos un poco apáticos o en esos estados en los que se suele decir que nos encontramos sin vida. Si observamos cómo estamos en ese estado y observamos la respiración, nos damos cuenta de que la respiración es lenta y superficial, es muy pausada. Entonces, a través de estos dos ejemplos podemos darnos cuenta que la respiración no es constante, que la respiración es afectada de acuerdo al estado en el que nos encontremos. Entonces, así como un estado emocional puede alterar nuestro ritmo respiratorio, nosotros de una manera consciente a través de determinados ejercicios de respiración profunda, podemos modificar esos estados, ¿sí? Hacer el mismo proceso, pero a la inversa, ¿sí? Entonces nos vamos a la respiración, si está muy lenta o está muy acelerada, tratamos de hacer respiraciones profundas, no para llevarla al extremo, sino para llevarla a un punto de equilibrio. Y cuando eso se logra, nos vamos a dar cuenta porque nuestro estado automáticamente va a cambiar. Cuando ya nos encontremos en un estado de tranquilidad y de bienestar, de armonía, nos vamos a dar cuenta de que el ejercicio funcionó y de que logramos a través de la respiración modificar este estado emocional. Ahora, el tercer punto es cómo la respiración afecta a nuestra parte física, a nuestra salud. Sabemos que el órgano principal, el órgano que participa en la respiración son los pulmones. Los pulmones cumplen dos funciones principales. Una es obtener el aire, es obtener el oxígeno del aire y llevarlo hacia nuestro cuerpo. Y dos es expulsar el dióxido de carbono de nuestro cuerpo. El oxígeno lo necesita nuestro cuerpo para su perfecto funcionamiento y el dióxido de carbono es un producto de desecho que produce nuestro cuerpo cuando ya ha utilizado el oxígeno. Entonces, ¿esto cómo se da? Resulta que cuando nosotros inhalamos, tomamos el oxígeno y este oxígeno es llevado a los pulmones. Posteriormente, este oxígeno pasa hacia el torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo el oxígeno es distribuido a cada célula, órgano, tejido, a nuestros sistemas, al sistema nervioso e incluso al cerebro. Cuando ya ha sido distribuido, regresa nuevamente al torrente sanguíneo, pero ya este oxígeno ha sido transformado, ya está convertido en dióxido de carbono. Entonces, a través del torrente sanguíneo regresa a los pulmones y el cual va a ser expulsado a través de una exhalación, a través de las fosas nasales con una exhalación. Cada célula de nuestro cuerpo necesita de la sangre para su provisión de oxígeno y dependiendo de la cantidad y de la calidad de oxígeno presente en la sangre va a determinar la vitalidad y la salud de cada célula, de cada órgano y de cada tejido. Entonces, bueno, por esta parte vemos también a nivel físico cómo nuestra salud se ve afectada de manera positiva cuando hacemos una correcta respiración. Por otro lado, vamos a hacer un pequeño ejemplo para recalcar un poco más la importancia de la respiración. Aquí, por lo menos para la vida, para que se dé la vida, se necesitan de 3 elementos fundamentales. Uno es el agua, el otro es el aire y el último es el alimento. Nosotros, los seres humanos, podemos vivir varias semanas sin alimento sólido. Podemos durar días sin ingerir ningún líquido, pero tan solo nos faltan unos cuantos minutos sin respirar
para, para llegar a perder la vida. Entonces, a través de este pequeño ejemplo, podemos recalcar la importancia de la respiración en nuestra vida. Ahora, para las prácticas de respiración hay 3 formas de respiración. Está la respiración clavicular, la respiración abdominal y la respiración completa. La respiración clavicular es la respiración que normalmente solemos llevar. Es una respiración muy superficial que se da en la parte superior de los pulmones y es una respiración que aporta muy poco oxígeno. Está la respiración abdominal, que ya es una respiración más consciente. Se trata de inhalar y cuando se inhala, llevar de manera consciente el aire hacia el abdomen. Al llevar el aire hacia el abdomen, luego llega a los pulmones y permite una mayor oxigenación que la respiración clavicular. Esta respiración abdominal es la respiración que nosotros tenemos cuando estamos recién nacidos. Ustedes observan a un recién nacido y se van a dar cuenta de que su respiración es abdominal. Y por último está la respiración completa. Esta es una respiración, también un tipo de respiración consciente en la que los pulmones son llenados y abastecidos completamente de oxígeno. Es la respiración que une tanto la respiración clavicular como la abdominal y además se le aplica la respiración torácica. Entonces, ella se da porque inhalamos, llevamos el aire al abdomen, lo pasamos al tórax, a la parte clavicular y por último exhalamos. Bueno, eso es todo lo que queríamos hablar acerca de la respiración. Hay muchísima más información de cómo la respiración nos beneficia, cómo las técnicas, como una correcta respiración nos puede beneficiar en esos 3 planos, tanto físico, mental y emocional. Vamos a pasar ahora a la explicación de los ejercicios. Suelo definir la psicofísica como un pranayama activo, en donde cada movimiento nos va marcando los tiempos de inhalación, retención y exhalación, para lograr de esta manera un ritmo respiratorio adecuado. Esto se debe realizar coordinadamente entre la respiración y el movimiento. Este primer ejercicio nos aporta múltiples beneficios, aparte de los beneficios que adquirimos a través de la respiración. En el caso de la elevación de los brazos, hay una corrección en la postura. Cuando la mala postura es dada debido a malos hábitos, valga la redundancia, malos hábitos de postura diaria. Un ejemplo de ellos es por lo menos cuando una persona pasa mucho tiempo sentada en un computador o cuando una persona dura mucho tiempo con un celular en sus manos o sencillamente cuando está mirando televisión y no se sabe si esa persona está sentada o acostada. Todo esto provoca una alteración en nuestra estructura corporal. El hecho de elevar los brazos va a ayudar a una corrección, un enderezamiento de nuestra columna vertebral y una corrección en los hombros. Cuando los hombros están caídos, este ejercicio lo que ayuda es a corregir esa mala postura de los hombros. Y eso se da porque elevamos los brazos hacia arriba y ahí activamos inmediatamente los hombros. Este alargamiento del cuerpo, cuando nosotros estamos estirando los brazos, los llevamos hacia lo alto, provoca un alargamiento en la columna vertebral y esto a su vez hace que los tejidos blandos se muevan. Y esto lleva o provoca que se mejore la circulación sanguínea. Al mejorarse la circulación sanguínea, se evita la debilidad de las piernas y el dolor de la espalda.
Por otro lado, el estiramiento de los brazos actúa como un tratamiento del estómago. ¿Por qué? Porque la elevación de los brazos a su vez lleva a un movimiento del tracto intestinal y esto va a hacer que la comida pase más rápido y a evitar por lo tanto la putrefacción y la fermentación de alimentos. Es más, se recomienda, por ejemplo, que cuando una persona termina de comer, se levante y por unos intervalos de tiempo muy pequeñitos, por unos segundos, eleve sus brazos para que la comida pueda pasar más rápido. O también se puede hacer, esto es un ejercicio muy bueno para aquellas personas que sufren de estreñimiento. Cuando después de tomar agua, de tomar un líquido, elevar los brazos para que ese líquido pase rápidamente por el tracto intestinal y de esta manera pueda remover las toxinas o residuos que se hayan quedado pegados a las paredes intestinales y que eviten la correcta, el correcto funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Por otro lado, la elevación de los brazos ayuda a una adecuación de los órganos internos y también al fortalecimiento de los músculos abdominales. ¿Cómo se da esto? Resulta que con la edad, con el paso del tiempo, la cavidad torácica y los órganos internos se mueven de su posición natural. Cuando nosotros estamos elevando los brazos, hay y se produce, como ya lo hemos dicho, un alargamiento en el cuerpo, va a hacer que los órganos internos se muevan y se reajusten a su posición de origen. Cuando los órganos internos se caen, producen un abultamiento en el abdomen, ¿sí? Y esto hace que el abdomen pierda su fuerza, ¿sí? Sabemos que el abdomen está cubierto por unos músculos y estos músculos abdominales cumplen la función del sostén de nuestros órganos internos. El debilitamiento de esto en combinación con los órganos caídos va a producir que el abdomen se caiga. Entonces, aunque parezca difícil de creerlo, el simple hecho de levantar los brazos ya va a provocar en nosotros un fortalecimiento en las paredes abdominales. Claro está, no debemos atenernos a este ejercicio, sino que debemos también estar preocupados y pendientes de estar fortaleciendo esta zona de nuestro cuerpo, no solamente por estética o por tener un abdomen plano, sino por salud. Otro de los beneficios obtenidos a través de este ejercicio se da con el movimiento sobre la planta de los pies. Hay una técnica muy conocida llamada reflexología, la cual consiste en aplicar presión en determinadas zonas del cuerpo para poder eliminar los bloqueos de energía y promover la salud. Esto se da porque los nervios de los órganos convergen en un punto determinado del pie y esto al aplicar presión en determinadas zonas del pie va a ayudar a que determinados órganos localizados allí trabajen mejor, se desinflamen, se activen y se recuperen según sea el caso. Este ejercicio tiene una activación sobre toda la planta del pie, pero específicamente sobre la parte delantera del pie. Y esto se da porque cuando nosotros estamos elevando los talones y estamos elevando los brazos, en esa elevación hay mayor presión en esta zona, por lo tanto hay mayor activación en estos determinados puntos. Y el otro punto que tiene mayor activación es la parte del cuello del pie, ¿sí? Donde hay mayor estimulación. Entonces, a mí me gustaría mucho que se detuvieran en esta gráfica, que la observaran y si es el caso, que memorizaran todas aquellas partes, aquellos puntos en los que se está trabajando.
para que cuando ustedes realicen sus prácticas, los tengan en cuenta y sepan realmente qué es lo que están haciendo, qué está trabajando, en qué está trabajando su cuerpo. Este ejercicio sobre la planta de los pies no es solamente, no se da solamente en este primer ejercicio. Este movimiento sobre la planta de los pies lo vamos a encontrar en diferentes ejercicios a lo largo de la gimnasia psicofísica. En este ejercicio, la manera correcta de realizarlo es de la siguiente manera. Nosotros estamos en posición inicial con los pies bien puestos sobre el piso y empezamos a hacer una elevación con los talones al mismo tiempo que los brazos empiezan a elevarse. Cuando iniciamos la elevación, al mismo tiempo empezamos con la inhalación. Cuando terminamos de elevarnos, hacemos una pausa arriba y en esa pausa hacemos retención. Para finalizar el ejercicio, empezamos a descender los talones y los brazos al mismo tiempo que exhalamos. Entonces, cuando terminamos de descender, terminamos de exhalar. Cuando iniciamos el ascenso, iniciamos con la inhalación. Todo esto recordando siempre que se debe hacer de manera coordinada. Se coordina el movimiento con la respiración. Fijémonos aquí en este ejercicio, el de Uttanasana o pinza de pie, en el cual vemos una combinación con el ejercicio anterior en el sentido de la elevación de los brazos, del cual pues ya hemos mencionado los beneficios que aporta este movimiento. Este movimiento es complementado aquí con una inclinación hacia adelante, la cual nos va a brindar un mayor alargamiento de la columna y de las piernas. Esta inclinación, por otro lado, va a aplicar una presión en la zona abdominal, ayudándonos de esta manera a reubicar los órganos internos, los órganos abdominales que se hayan movido y al mismo tiempo estos órganos van a ser estimulados y masajeados. Por otro lado, va a activar las secreciones y la movilidad intestinal, lo que nos va a llevar a una mejor evacuación de los residuos alimenticios. El movimiento de inclinación permite un mayor flujo de sangre hacia la cabeza, lo que nos va a brindar una mayor oxigenación, va a relajar el cerebro y nos va a ayudar a liberar el estrés. También es un excelente ejercicio para relajar el sistema nervioso. Nos ayuda en el caso de las mujeres a aliviar los malestares menstruales. Y en la zona de las piernas nos va a tonificar los músculos, sobre todo el músculo de la parte posterior. Y en este ejercicio, en esta inclinación, se produce un alargamiento en la región lumbar, lo cual va a ser muy beneficioso sobre todo para aquellas personas que sufren de dolor de espalda en la zona baja. Entonces este ejercicio es muy bueno para ayudarles a aliviar ese dolor. En la parte de la ejecución de los ejercicios, acá podemos observar en la imagen que tenemos los pies firmes en el piso, los pies no se mueven, simplemente el movimiento va a ser de inclinación hacia adelante. ¿Cómo se realiza? El ejercicio se realiza llevando las manos hacia adelante, elevándolas lo más que podamos hacia arriba, tratando de hacer un alargamiento del cuerpo. Y en esa elevación de los brazos, cuando iniciamos la elevación de los brazos, iniciamos la inhalación. Terminamos de elevarnos los brazos, terminamos de inhalar. Cuando empieza la inclinación hacia adelante, nosotros aplicamos la retención de la respiración hasta llegar a tocar el piso, para aquellas personas que logran tocar el piso, hasta lograr llegar a tocar el piso, o los que no pueden, su cuerpo, su flexibilidad no les da, llevan las manos a las pantorrillas o a las rodillas o a los muslos.
siempre respetando el grado de flexibilidad que cada uno tiene, respetando su cuerpo. La idea no es maltratarlo, sino es de hacer el ejercicio, pero siempre mirando el punto en el que yo me encuentro y hacia dónde debo llegar, ¿sí? Cuando nos inclinamos hacia adelante y terminamos la inclinación, ahí empezamos a exhalar, procurando hacer la exhalación en 3 tiempos. Aquí en esta exhalación podemos aprovechar para ganar más flexibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros nos inclinamos, nos damos cuenta del grado de flexibilidad que tenemos y en cada tiempo de exhalación nosotros vamos a tratar de ganar 1 centímetro más. Entonces, me inclino, termino la inclinación, aplico una exhalación, segundo tiempo, hago la segunda exhalación, trato de estirarme un poquito más, tercer tiempo, exhalo y trato de avanzar 1 centímetro más, de tal manera que cada vez que realicemos el ejercicio, nosotros logremos avanzar entre 1 o 2 centímetros la flexibilidad en cuanto a la flexibilidad inicial. Esa es la manera en que se lleva a cabo este ejercicio. Es muy importante tener en cuenta evitar los rebotes. La mayoría de las personas que realizan la Uttanasana empiezan a hacer rebotes. ¿Qué es rebotes? A irse hacia adelante y después regresar el cuerpo, a irse hacia adelante y regresarlo. Este movimiento no es muy bueno para la zona lumbar. Por lo contrario, va a causar problemas en esta área. Lo recomendable es, como les estaba explicando, llegamos a nuestro punto de flexibilidad y la idea es ir siempre más hacia adelante, no retroceder. Cuando nosotros retrocedemos es cuando ya vamos a finalizar la inclinación y vamos a volver a nuestro punto de inicio para volver a repetir el ejercicio. Hemos llegado ya al tercer ejercicio de la gimnasia psicofísica, el cual trata de una expansión pulmonar. Como su nombre nos lo indica, es un ejercicio que nos va a permitir una mayor capacidad pulmonar. Y aquí radica la importancia y la necesidad de realizar este ejercicio. Resulta que al pasar de los años, y esto en combinación con una vida sedentaria, nuestro cuerpo se está modificando. Esta modificación va provocando cambios tanto en los huesos como en los músculos del tórax y de la columna vertebral. En la parte de los huesos, estos se vuelven cada vez más delgados y va haciendo que se modifique la forma de la caja torácica, dando como resultado que la caja torácica no pueda expandirse y contraerse durante la respiración. A nivel de los músculos, el músculo que ayuda a la respiración, que es el diafragma, se va a debilitar. Y esta debilidad va a impedir que podamos inhalar y exhalar suficiente aire. Por lo tanto, nos vamos a ver en dificultad de obtener suficiente oxígeno o de llevar suficiente oxígeno a nuestro cuerpo. Y no solo esto, vamos a tener dificultades, vamos a presentar dificultades a la hora de expulsar el dióxido de carbono. Cuando esto se empieza a dar, vamos a presentar síntomas como cansancio y dificultad para respirar. No solamente a nivel de los huesos y de los músculos, sino también los cambios que empiezan a surgir en el sistema nervioso. Resulta que la parte del cerebro que controla la respiración puede perder parte de sus funciones y cuando esto sucede, los pulmones también se ven imposibilitados de obtener suficiente oxígeno y de expulsar el dióxido de carbono, haciendo que nuestra respiración sea cada vez más difícil de realizar. Otro cambio importante que se presenta es el cambio en el tejido pulmonar. Resulta que los músculos y los tejidos que se encuentran cerca de las vías respiratorias van perdiendo su capacidad para mantenerlas abiertas por completo. Y esto va a hacer que dichas vías respiratorias se cierren fácilmente. Entonces, con esta pequeña explicación y mostrando a detalle los cambios que se presentan en nuestro cuerpo
podemos entender cómo podemos evitar que esto suceda a través de este ejercicio. Por lo tanto, este ejercicio es un ejercicio que debe ser practicado tanto por hombres como por mujeres, para que nos vaya a ayudar a mantener esta zona tan importante y vital que es para nuestra salud y para nuestra vida. Debemos mantenerla fortalecida y tonificada. Ahora, ¿cómo debemos realizar este ejercicio? Este ejercicio, como lo podemos ver en la imagen, nuestro cuerpo está completamente erguido, firme. El único movimiento que se va a realizar va a ser con los brazos. Entonces, vamos a elevar los brazos a la altura de los hombros con las palmas hacia arriba, hacia abajo, perdón. Estando ya los brazos en posición, vamos a hacer una inhalación y cuando hayamos inhalado, procedemos a la retención del aire. En la retención vamos a hacer pequeños cruces de los brazos. Primero cruzamos los brazos con las palmas hacia abajo, luego los cruzamos con las palmas hacia arriba y cuando ya tengamos las palmas hacia arriba vamos a llevar los brazos con fuerza hacia atrás, tratando de que las manos se junten en la espalda. Cuando ya vengamos de regreso, vamos a expulsar el aire con fuerza. Esta es la manera de hacer este ejercicio combinado junto con la respiración para obtener esta expansión pulmonar tan necesaria. Ya para finalizar, los dejo con este pequeño mensaje de reflexión. Espero el video les haya sido útil y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.